No. No tengo ni idea, la verdad, sobre eso. Creo que violencia intragénero es pues violencia entre las mujeres hacia los hombres o pues viceversa, ¿no? Entre los seres humanos. Creo que es eso. Maltrato hacia diferentes modalidades, bien sea hombre o mujer, entre pareja. Para mí la violencia intragénero es cuando la mujer agrede al hombre, el hombre a la mujer, físicamente o verbalmente. No, no tengo ni idea. He escuchado otros tipos de violencia, pero ese no. La violencia intragénero es cuando se presentan casos de violencia entre personas del mismo género. La violencia intragénero es la violencia que se ejerce dentro de una pareja LGBT. Este tipo de agresión constituye, al igual que en la violencia de género, a la búsqueda de control y dominación por parte de uno de los integrantes sobre el otro. La violencia intragénero llegó a mi vida cuando tenía 17, 18 años y ahí empezó, pues digamos, todo el problema. Era una persona supremamente controladora, me marcaba todo el tiempo para saber dónde estaba, se acababan las clases y yo tenía que llegar temprano a la casa, si no se enojaba, me revisaba el celular, siempre que yo llegaba, en ocasiones me revisaba los apuntes de los cuadernos, me revisaba la maleta, en el celular pues prácticamente solo podía hablar con amigas mujeres o con mi familia. Así empezó todo. La violencia intragénero o la violencia intrafamiliar en parejas del mismo sexo, creo que es un tema y es una oportunidad para que se empiece a investigar desde la academia, ya sea desde los estudios de género, desde la comunicación, desde las diferentes áreas de las ciencias sociales, humanas, políticas y legislativas. Creo que es una oportunidad, porque no se ha hablado mucho del tema en Colombia. Hay algunos estudios, algunas cifras en España, en países como Chile, como México, pero en Colombia todavía no se ha hablado de eso, todavía existe un temor para abordar estos temas de violencia de género basada también en personas o en parejas que tienen identidades de género no normativas u orientaciones de género no heteronormativas. Yo creo que es una oportunidad. Muchos han hablado también de la violencia de género contra mujeres, contra personas trans, contra personas con diversas orientaciones sexuales, pero yo creería que esta es una oportunidad para empezar a profundizar temas que tienen que ver con la violencia, con las relaciones de poder entre las mismas familias, con también esa relación de poder que se tiene entre Estado, entre lo público y lo privado, y se empiezan a generar dinámicas también de respeto. Creería que este es el momento para empezar a profundizar desde ahí, desde la academia. Tiempo me decía como que si yo lo llegaba a dejar o que si yo llegaba a hacerle daño, pues él tenía muchas formas para acusarme con mi familia o sacarme del closet ante las otras personas. Hablar de temas de sectores sociales LGBT en términos más amplios suele ser como complejo, ¿sí? Hablar de los temas de nuestra sexualidad en una sociedad que solamente se mira a ella misma como heterosexual, pues ya es complejo, y entrar a hablar de la forma en la que entre nosotros y nosotros nos relacionamos creo que es un poco más. La primera vez que me agredió físicamente fue porque se fue para un viaje y le cancelaron el vuelo. Luego yo me regresé al apartamento y cuando yo llegué pues ya él ya estaba en la casa y lo que hizo fue preguntarme dónde estaba. Obviamente yo me asusté, me llené de mucho miedo, siempre le tuve mucho miedo porque era mucho más grande que yo, porque siempre creí que podía agredirme y yo no iba a poder hacer nada. Así fue, primero me revisó el celular, efectivamente se dio cuenta que le estaba diciendo mentiras, empezó a insultarme y luego, primero con palabras, con groserías, luego empezó a tirarme cosas que estaban encima de la mesa o empezaba a básicamente tratarme muy mal. Luego ya fue cuando me pegó el primer golpe en la cara. Pues obviamente yo reaccioné, yo todo el tiempo me dejé golpear porque pues no me atreví a tocarlo. Ya finalmente, después de todo eso, al otro día ya me pedía disculpas, ya me daba regalos, ya me invitaba a salir, ya todo era normal porque la única amenaza que yo hacía era con que me iba a ir, pero todo el tiempo me hacía una contraamenaza que era que si yo me iba, él iba a ir a la universidad a decirle a todo el mundo de mi condición,
a mi familia, que siempre fue una familia que no apoyó este tema. El día 28 de septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación emite un comunicado informando, en primer lugar, las limitaciones en los sistemas de información para recoger la información específica del tema. Más sin embargo, en la búsqueda se obtuvieron los siguientes datos de violencia intragénero. En Bogotá, para el año 2016, 2 casos. Cauca, para el año 2014, 1 caso. Huila, para el año 2016, 1 caso. Valle del Cauca, para el año 2016, 1 caso, obteniendo así 5 casos de violencia intragénero. Eso lo tenía que denunciar. Finalmente yo hice la denuncia, pero esa denuncia al sol de hoy nunca pasó nada, simplemente porque las entidades públicas o las entidades no saben cómo manejar el tema. Nosotros ante la Registraduría Nacional éramos esposos porque él respondía económicamente por mí y él me tenía afiliado como a la EPS, me tenía afiliado a muchas cosas y para poder hacer eso nosotros tuvimos que comprometernos en la registraduría como pareja. Pero cuando yo fui a denunciar este caso de violencia intragénero, pues nunca se tuvo en cuenta porque no supieron manejar el caso, simplemente lo único que pude lograr fue una caución y poderme ir. La policía me acompañó al apartamento a sacar todas mis cosas y poderme ir. Pero finalmente las amenazas siguieron, seguía diciéndome que iba para mi casa a contarle a mi mamá, que iba a mostrar las fotos que teníamos, que iba a decirle a mi mamá de dónde salía el dinero con el que ella comía, cosas que me hacían pues dañar la autoestima. ¿A qué se debe que la Fiscalía tenga pocos registros? Pues básicamente a que hay, primero, una falta de interés de las administraciones en poder encaminar y hablar públicamente de esto, y eso se ve también con que la Fiscalía tiene un subregistro, no hay categorías, no hay clasificaciones puntuales para los temas que de pronto nos interesaría mirar. Creo que también no están a la vanguardia un poco de no solamente este tema de violencia intragénero, sino muchos otros que afectan a las personas de los sectores LGBT. Y pues básicamente eso se traduce en que los casos que conocemos son casos o de amigos, amigas cercanas, o casos que se hacen demasiado públicos en términos de cubrimiento de medios, ¿sí? Retomando los 2 puntos anteriores, creo que cuando alguna entidad pública, en este caso puede ser la Fiscalía, emite una comunicación en la cual evidencia escasos casos de violencia intrafamiliar entre parejas del mismo sexo, puede ser por varios factores. Nuevamente, retomo que puede ser un tema de temor también de las víctimas de acercarse a estas entidades, un temor también al rechazo o a la burla, pero también puede haber una falta de pedagogía frente a la cual se cuente, y las entidades públicas y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de contar que cualquier persona, cualquier sujeto, cualquier sujeta puede ser víctima de violencia intrafamiliar, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia emocional, y que cualquier persona tiene el derecho como ciudadano, como ciudadana, de ser atendido como se merece. Para eso existe un marco legislativo, un artículo 299 en el Código Penal, una ley de violencia basada en género, particularmente con mujer, que es la 1257, un artículo 3 en la Constitución, y un sinfín de sentencias que han sido producto de las luchas políticas, de las luchas sociales, del activismo también de grupos feministas, de sectores LGBT, en los cuales se han logrado grandes pasos en el caso de Colombia. Entonces puede ser por estos 2 factores. Retomando, primero es el temor también de las víctimas de ser objeto de burla por su orientación sexual o identidad de género ante la entidad responsable, y por otro lado una pedagogía de contar que cualquier persona puede ser víctima de violencia. Quise hablar porque realmente no quiero que le pase eso a nadie más y no quiero que haya más víctimas de este tipo de violencia, que para mucha gente es desconocida, que mucha gente no la conoce, y por eso quiero hacer visible el caso. Hay muchas personas que todavía no se sienten cómodos y cómodas con hacer pública su orientación sexual, y este tipo de violencia en particular implica que esto se haga público, ¿sí? Eso uno. Y lo otro también que yo creo que afecta un poco es el tema de el cómo es leída la víctima y el victimario, ¿sí? Hay digamos, como un estereotipo un poco fijado, y es como que solamente funciona en un solo sentido y que tiene mucho que ver la forma de relacionarse de estas personas. Me explico. Si, no sé, hay una persona que tiene una actitud mucho más feminizada en la relación, suelen asociar a esa persona con, digamos, con ser la víctima,
y a la persona pues que tiene, no sé, una actitud un poco más masculina en ser el victimario, pero esto no siempre pasa así. Hay que recordar que en eso también el tema de violencia psicológica tiene mucho que ver, ¿sí? No solamente tiene que ver con violencia física, y que pues esto básicamente se traduce en que, digamos, que estos temas no sean leídos de la misma Más que una forma. solución para este caso, yo creo que es la posibilidad de empezar a fortalecer desde las entidades públicas el accionar que tienen para atender a las personas con diferentes orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Ese reto de hacer una pedagogía desde el funcionario que abre la puerta hasta el funcionario que se encarga de atender el caso. Ahí está el gran reto, esa pedagogía que va desde ahí, que trasciende hacia otros aspectos, hacia que todas las entidades también, en sus manuales de recursos humanos, en sus manuales de convivencia, en los diferentes espacios pedagógicos que hagan, instruyan a las personas y les digan que cualquier ser humano puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Y en el caso de las personas con orientaciones sexuales no heteronormativas, identidades de género no normativas, hay un reto también clave y es empezar a desestigmatizar a estas personas como si fueran bichos raros o personas raras. Son seres humanos y también tienen esa necesidad. Hay otro reto también y es el reto de informar. Como medios de comunicación se tiene y tenemos la información, tenemos la responsabilidad también de contarle a la gente que existen rutas de atención y que esas rutas de atención deben ser priorizadas y deben ser usadas por los ciudadanos y las ciudadanas.